tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarlo. Alejandro Padilla, director general adjunto de análisis económico de Grupo Financiero Banorte. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas noches. Saludo a ti y a todas las personas que escuchan tu programa. La próxima semana es la decisión, se dará a conocer el próximo de este jueves en 8, el jueves de la próxima semana, la decisión de política monetaria por parte del Banco de México. Te pregunto, ¿tú ves posibilidades de que aumente en un punto? La verdad es que veo que para este jueves difícilmente van a votar por un punto porcentual. Lo más probable es que lo hagan en 75 puntos base, es decir, tres cuartos de punto porcentual. Y esto se debe principalmente a dos factores, ¿no? El primero es que creo que el Banco de México ha mostrado una enorme preocupación sobre la dinámica de inflación que hemos estado viviendo en nuestro país, y eso pues los lleva a seguir con el proceso de restricción monetaria. Y por otro lado, creo que es muy importante que México mantenga el diferencial de tasas con Estados Unidos. Y el Fed hace apenas un par de semanas subió en 75 puntos base, entonces lo más probable es que Banco de México opte por incrementar una magnitud similar, y esto llevará la tasa a 8,5%. Ahora bien, el riesgo está de que en algún momento puedan subir más, definitivamente, pero creo que optarán por ser cautelosos y subir igual que lo que hizo el Fed hace un par de semanas. A ver, ahora te voy a poner una primera. ¿Qué te parecería que por lo menos hay un miembro de la Junta de Gobierno que está convencido de que deben ir por un punto? Eso podrá pasar. Ya hemos visto algunos miembros disidentes en decisiones anteriores. Que eso está Si tú te bueno dentro de acuerdas, todo, ¿no? Pero ya lo platicaremos más sí. cuando termines. No, totalmente. Es bueno porque siempre el Porque es tener un órgano puntos de colegiado, vista. nada más. Y ese es el chiste. Exacto. Sí, tener siempre un punto de vista contrastante ayuda, ¿no? Siempre es bueno tener un análisis completo, rico de distintas discusiones. Yo no descartaría que en algún momento algún miembro, ¿no? pueda votar por un punto porcentual, sobre todo tomando en cuenta que la inflación sigue mostrando una dinámica bastante complicada. De hecho, mañana que se publica el dato de inflación del mes de julio, es muy Ujú. probable que veamos un nuevo máximo en el año de 8,2% en la inflación general. Y luego, si nos vamos a la subyacente, que es la que excluye todos los componentes volátiles, pues probablemente vamos a estar viendo una inflación anual cercana a 7,7%, que de hecho estaría hilando ya 20 meses de alzas consecutivas, lo cual pues yo creo que sí será un argumento para algún miembro de Banco de México para votar inclusive por ese punto porcentual, ¿no? Ahora yo que ando jugando al abogado. Y la inflación está perdiendo velocidad. Sigue aumentando la tasa general, pero está perdiendo velocidad ciertamente. Aquí el gran problema es que ha habido algunos componentes que han empezado a ceder, pero no lo han cedido a la velocidad suficiente como para que un banco central se sienta tranquilo. Y yo creo que una de las principales preocupaciones que pueden mostrar los bancos centrales es justo el deterioro que puede haber en las expectativas. Porque si esta inflación se mantiene significativamente alta, pues es probable que muchos de los agentes económicos empiecen a hacer negociaciones de precios, de salarios, que sean mucho más altos. Entonces se va cayendo en esta espiral inflacionaria que es bastante adversa para todos nosotros. Entonces, yo creo que tienen que estar plenamente convencidos de que en algún momento hay una tendencia clara a la baja. Ahorita no es el momento. Ahorita, de hecho, lo que estamos viendo es una Si ahorita lo inflación que que... vemos es una pérdida de velocidad. Exactamente, pero ahorita la verdad siguen siendo niveles de inflación muy altos que no le permiten a Banco de México salirse de esta narrativa. Lo mismo que está pasando con todo el mundo, porque como tú bien lo mencionabas en alguno de tus programas, ¿no? Tienes al Banco de Inglaterra subiendo más, al Fed subiendo más, Ujú. prácticamente todos los bancos centrales están subiendo de una manera muy importante, tratando de paliar una de las inflaciones más altas de varias décadas, ¿no? O sea, simplemente en Estados Unidos estamos hablando de una inflación que no se ha observado en 40 años. En México, pues no la hemos visto desde hace 20 años. Entonces, es una situación
sumamente complicado, y por eso es que veo muy difícil que se salgan de esta retórica restrictiva y sigan subiendo tasas de interés. Ahora, y te digo que sigo haciendo, y por cierto, gracias por oír el programa, ¿eh? Sigo haciéndote preguntas. ¿Es suficiente ir moviéndonos espejo con la Fed o tenemos que irnos más allá de la Fed? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es uno de los debates más importantes, inclusive el interior de la Junta de Gobierno, porque pues en algún momento quizás deberías de inclusive considerar un aumento mayor, y dadas las condiciones actuales que vemos tanto en acción como en los mercados financieros. Pero también hay que tomar en cuenta que no se puede subir sin reconocer los efectos adversos que pueden tener sobre la actividad económica. Porque en algún momento, cuando empiezas a subir de más, también empieza a haber una afectación sobre el resto de la economía. Simplemente el incremento en las tasas de interés también encarece mucho de los proyectos productivos. Se ven también incrementos en los costos de financiamiento de empresas y del mismo gobierno. Yo creo que es un juego muy quirúrgico el que están viviendo hoy en día los bancos centrales, en donde tienen que subir de una manera contundente para hacerle frente a la inflación, pero también pues considerando que tiene sus efectos sobre la actividad económica. Entonces, creo que tu pregunta se vuelve muy relevante a la luz de una inflación que no termina por ceder, bancos centrales que están subiendo de una manera muy agresiva, y esto te hace pensar que a lo mejor Banco de México en el momento tendrá que subir un poco más, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de las preguntas que probablemente veremos este jueves con el comunicado, ¿no? Y con lo que decida finalmente la Junta de Gobierno. Alejandro, dices que el impacto en la economía, yo siempre que hablamos sobre el impacto en la economía, hay uno que me preocupa especialmente, que es el desplazamiento del crédito, que desgraciadamente cuando las tasas están altas, pues las empresas y personas recurren más al financiamiento de proveedores, que es una distorsión del mercado de crédito en sí mismo, pero no implica mucho para quienes están en el mercado formal. Eso es muy cierto. México, como tú bien sabes, tiene un nivel de bancarización relativamente bajo cuando lo comparamos con países de la OECD, inclusive del mismo Latinoamérica. Y esto Incluso te con habla Brasil, eso es el sí, problema en claro. parte. Sí, totalmente. Y eso te habla de que también el efecto de las tasas de interés, al menos el directo, que quizás no lo puedas ver tan claro en una parte importante de la economía. Sin embargo, también hay que reconocer que pues las empresas o todos los proyectos productivos, que son los que generan pues la mayor contribución a la actividad económica en nuestro país, o por lo menos que ayudan mucho a la parte del PIB, pues se ven afectados porque simplemente su estructura de costo financiero se va elevando. Entonces, por ahí es en donde a lo mejor podríamos tener algo de freno. Pero tienes toda la razón, ¿eh? O sea, es mucho más claro en países muy bancarizados, como es el caso de Estados Unidos, inclusive el mismo Brasil que tú comentaste, que en países que no tienen esa penetración como la que tenemos en nuestro país. Pero en la coyuntura le dé espacio a Banco de México para ser más agresivo en el alza de tasas. Sí, y de hecho lo hemos estado viendo, ¿no? El Fed apenas empezó a subir tasas en el mes de marzo. Sí. Banco de México ya lleva desde el año pasado subiendo tasas de interés. Lo ha estado haciendo de una manera importante. De hecho, con estos 75 puntos base que creo que subirán este jueves, estaremos alcanzando una tasa de 8,5%. Este 8,5% es más alto que los dos ciclos previos, que fue de 8,25. Y todavía le queda espacio. De hecho, nosotros en Banorte lo que pensamos es que la tasa llega hasta 10% a finales del año. O sea, sí, Tanto sí hay así, espacio para que ¿por siga qué? subiendo. Yo la veo en 9.25 cuando muchísimo. Yo creo que algo que te explica por qué probablemente Banco de México seguirá subiendo más, es que el FED todavía tiene mucho camino por recorrer. En septiembre es muy probable que suba 75 puntos base el FED, y luego pudiera llevarse la tasa algo entre 3,5, quizás hasta un 4% a finales de este año. Si asumimos que Banco de México va a ser cuidadoso y tratará de mantener ese diferencial de tasas para evitar una depreciación cambiaria, entonces eso en automático los pone en una situación pues en la cual tendrá que
que ser reactivos a lo que esté haciendo el Banco Central en Estados Unidos. Y si eso además le agregas una inflación que va a seguir subiendo, de hecho, creo que el pico se va a alcanzar en este mes de agosto, a lo mejor veremos algo cercano a 8,5%, y tendrá de aquí a los próximos 12 meses todavía pues un escenario muy complicado en donde en promedio nosotros pensamos que la inflación permanecerá por arriba del 7,5%, pues difícilmente creo que Banco de México estaría dispuesto a frenar un poco estas alzas de tasa, ¿no? Por eso es que estamos nosotros un poco más de ese lado, de más pegado al 10%, pero bueno, finalmente también dependemos de muchos factores externos que pueden cambiar de la noche a la mañana. Uno de ellos es el conflicto en Ucrania, que pues, obviamente tiene un impacto sobre precios de materias primas. El otro es pues, los efectos adversos de la pandemia. En fin, son momentos complicados, pero creo que independientemente si fuera el 9.25 que tú estás pensando o más pegado al 10, que es el que tenemos nosotros en Banorte, creo que sigue habiendo un cambio donde en los próximos meses seguiremos observando incrementos en tasa de interés en nuestro país. Permíteme que te lleve a otro tema, porque hemos estado hablando de inflación, pero déjame llevarte a otro tema. Esta ley de reducción de la inflación que se planteó en los Estados Unidos el fin de semana, que va con ayuda fiscal e infraestructura, ¿cómo la ves y qué tan aplicable sería para México? Esa es una muy buena pregunta, David, porque la verdad hemos visto que más allá de los bancos centrales, los gobiernos en el mundo están tratando de hacer todo lo posible para enfrentar este escenario inflacionario tan complicado. En Estados Unidos esta iniciativa que ya se votó, ¿no?, en las cámaras y ya próximamente la veremos, yo creo que podrá ayudar a tratar de contener un poco de las presiones inflacionarias, pero desafortunadamente por la naturaleza de los choques de la inflación, que muchos de ellos son de oferta, pues el efecto va a ser bastante limitado. Lo mismo lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Algo que le ha ayudado ha sido el subsidio al IEPS de las gasolinas, ¿no? Eso, Sí. al menos el efecto directo que ha contribuido a la inflación ha sido de poco más de 2 puntos porcentuales. Pero el resto de las medidas contenidas en el PASIC hasta el momento pues, han tenido un efecto muy, muy limitado. Entonces yo creo que es lo mismo que hemos estado viendo casi en todo el mundo, ¿no? Y finalmente pues, este plan en Estados Unidos creo que es bueno, podría ayudar a contener un poco de las presiones inflacionarias, pero pues creo que el efecto importante vendría una vez que se arregle el problema con la cadena de suministro en el mundo, ¿no? Que ese es el gran tema, ¿no? Es que hay demasiadas externalidades para todos. O sea, nadie o ningún país o ningún bloque controla totalmente la situación de su inflación, ¿no? Sí, la verdad es que es un gran problema. Yo creo que es un tema sui generis que no se había observado en mucho, mucho tiempo. Digo, dentro de estos temas de control que hablas, pues uno es el conflicto en Ucrania, ¿no? Y desafortunadamente, pues también dependemos mucho de cómo se vaya desenvolviendo esta situación tan lamentable que se está viviendo allá. Y honestamente ahorita hay un impasse, ¿no? Donde no vemos con claridad cuándo vaya a terminar la guerra. Yo creo que la manera más importante que pueda tener la OTAN o los países, principalmente los europeos, para mermar la situación de Putin sería ponerle un freno a las exportaciones de gas y petróleo, pero pues obviamente no se van a dar el balazo en el pie. Entonces, finalmente lo que estamos viendo es una serie de amenazas no creíbles que ha hecho que este conflicto dure más y más y más. Y como tú bien mencionas, son factores externos que desafortunadamente pues, no tenemos el control sobre ellos, pero que tienen un efecto muy importante. En este caso que estamos hablando sobre la inflación. Simplemente recordemos que Rusia y Ucrania son de los principales productores de granos, de fertilizantes, también de algunos energéticos. Entonces, desafortunadamente, pues, también contribuyen a esta coyuntura tan compleja, ¿no? Es que normalmente los problemas de inflación son cuando mucho regionales. Y aquí estamos viendo una inflación no regional, sino mundial. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aquí la gran complicación es que es una inflación mundial
es una inflación que obedece a múltiples choques, algunos asociados todavía al COVID-19 y todo lo que está pasando con temas de pandemia, otros a factores geopolíticos como el conflicto en Ucrania, inclusive esta situación que se está viviendo en China, ¿no? Con esta visita que hizo Pelosi la semana pasada a Taiwán y que ¿Y cómo China afecta a los digamos, microcomponentes? exactamente, o sea, los microcomponentes y también pues, esta serie de ejercicios militares que está haciendo alrededor de la isla, pues, también está limitando mucho pues, la navegación de buques que pues, comercializan un sinnúmero de productos. Entonces, pues, al final del día son tantos factores que difícilmente esto se va a arreglar en el corto plazo, ¿no? Y por eso es que ha sido tan persistente este tema de las presiones inflacionarias, ¿no? Y el mantenimiento de ellas. Alejandro, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y qué bueno que escuches este programa cuando vas a casa después de trabajar. Espero que el camino sea largo y te dure, que salgas a las 8 y por lo menos llegues cerca de las 9. Siempre es un placer escucharte todos los días y además también que me invites. Muchísimas gracias, David. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Otro, que te vaya muy bien.